Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Cinema Celuloide y ahora voy a hablar de El gabinete del doctor Caligari, una película alemana muda de 1920. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esta película? Primero que nada, está cumpliendo 100 años de que se estrenó y además me parece una película fundacional para muchas cosas. ¿Por qué es tan importante El gabinete del doctor Caligari? Bueno, primero porque es la primer gran película de terror en la historia. Primero. O sea, es la primera gran película. No es la primera película de terror en la historia. Realmente el primer director que hizo algo de terror fue Georges Méliès, allá a finales del siglo XIX. Pero esta realmente alza el género de terror para la cinematografía y de aquí en adelante se empezaron a hacer grandes producciones de género de horror o de miedo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Además, fue la que inició un estilo cinematográfico en aquel país, Alemania, que fue el expresionismo alemán. Esta fue la primer película que logra hacer verdadero expresionismo alemán. A rato voy a explicar qué es eso. Y además a posterior, esta película se convierte muy importante para ciertos subgéneros del cine, como por ejemplo el cine negro, el cine policíaco de los 40s y 50s, pues se basa mucho en el expresionismo alemán. Y esta película, pues al ser la pionera en eso, ese subgénero del cine negro agarra mucho de este producto. Además de eso, la narrativa fue un parteaguas también en el cine. Entonces, es muy importante la película de la cual estamos hablando. El director de esta película es Robert Wiene y los escritores del guión fueron Janowitz y Karl Mayer, que hay que ubicarnos primero que nada en la época. Estamos hablando que se estrenó en 1920. Estos dos escritores se les ocurre esta idea justo después de que termina la Primera Guerra Mundial. Tenemos que ambientarnos en que Alemania, bueno, actualmente estamos acostumbrados a que Alemania económicamente es muy poderoso y como nación es muy fuerte, ¿no? Pero después de la Primera Guerra Mundial no, era completamente al revés. Era un país muy golpeado, había caído el imperio austrohúngaro y eso les afectó mucho, económicamente era deplorable el país. Entonces, estos dos escritores tenían una ideología pacifista. Parece ser que habían estado en la Primera Guerra Mundial y resulta que se les ocurrió una idea de vamos a escribir una historia la cual un sujeto tiene una dominación por otro. Entonces recurrieron a un hipnotista y un sonámbulo. El hipnotista, que es el doctor Caligari, y que tiene un poder absoluto de otra persona que es el sonámbulo, una persona que es un sonámbulo. Y inició como eso. Ahí es donde nos damos cuenta que las grandes películas de terror no nada más tienen que darte miedo, sino también suelen ser críticas sociales, o sea, tienen un trasfondo más allá. Realmente, digo, la historia, no voy a hacer ningún spoiler ni mucho menos, pero empieza con dos sujetos y uno de ellos le dice al otro, no vas a creer lo que te voy a decir. Y resulta que le empieza a contar lo que él vivió en años anteriores y resulta que tuvieron que ir él y un amigo suyo a una feria y resulta que en la feria ven a un señor con cara como de desquiciado presentando a un sonámbulo y que por medio de hipnosis que él realiza, este sonámbulo puede hacer lo que tú quieras. El sonámbulo vendría siendo uno de los primeros monstruos de la cinematografía,
porque es un sujeto sumamente extraño con un maquillaje rarísimo y resulta que de ahí inicia toda esta historia que incluso llega a crímenes, ¿no? La historia, claro que es muy importante, pero a nivel estético, y ahí es donde empieza el expresionismo alemán. Aquí lo voy a explicar. El expresionismo alemán es que el diseño de arte, o sea, la dirección artística, sea completamente rarísimo, sea expresivo, o sea, nada de sets naturalistas o lugares normales. No, aquí no vamos a ver eso. Todos los escenarios, que por cierto, esta película se filmó en puros escenarios, los cuales eran muy pequeños porque tenían 6 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Entonces estamos hablando de que es una película, digo, que está filmada, digamos, de manera muy teatral. No hay paneos, no hay muchos movimientos de cámara, realmente son primeros planos o planos generales. Pero lo importante es cómo están esos escenarios. Todo está ladeado, todo está curviado, todo está excesivo, todo es sumamente extraño. De repente te pone una comisaría de policías y resulta que los policías no están sentados en una silla normal como yo estoy en este momento, no, están sentados en una silla altísima y ellos parece que están así como si fueran, no sé, como si fueran cirqueros escribiendo. Por ejemplo, todas las estructuras no son cuadradas o circulares, no, están ladeadas. De repente, el doctor Caligari vive en una casa en donde parece que es de un hobbit o de una persona muy pequeña y resulta que no, o sea, por fuera se ve una casita, pero por dentro es enorme. Y la idea de eso es hacer una atmósfera completamente rara y que a ti te impregne una cuestión de duda constantemente. O sea, muy probablemente como espectador lo estás disfrutando porque todo lo que estás viendo es muy raro. Pero en tu subconsciente, al estar viendo eso, son como mensajes subliminales en donde empiezas a conflictuarte tú mismo así de que ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tengo estos escenarios? ¿Por qué todo se ve tan raro? El maquillaje del sonámbulo es impresionante. La música. La música también refuerza muy bien el poderío de la imagen porque son violines chillando constantemente y a final de cuentas, a la fecha, todas las películas de terror que vemos, La Monja, Annabelle, El Conjuro, Insidious, son violines, chillantes también, así que te están punzando constantemente el subconsciente para que tú estés alterado a final de cuentas. Todo sale de esta película. La historia en un inicio es bastante simple, pero digamos que la cuestión visual es rarísima, o sea, realmente te explota la cabeza. Igual, por ejemplo, en medio de la película hay un crimen en donde no te lo presenta, sino te lo sugiere mediante a sombras. Sombras que dan a una pared. Y eso es completamente cine negro. O sea, las películas policíacas de los 40s y los 50s, por ejemplo, El Halcón Maltés o Touch of Evil, que es en español es Sede Mal de Orson Welles. Ese tipo de películas asesinaban personas, pero no te las mostraban, sino te ponían sus sombras, ¿no? Y te ponían el crimen en las sombras. Está aquí en El Gabinete del Doctor Caligari, una película de hace 100 años. O sea, entonces, la película es una explosión de muchas cosas. ¿Qué sería, por ejemplo, directores como Tim Burton sin esta película? O sea, la película del cadáver de la novia, Eduardo Manos de Tijeras, los cimientos de toda esa dirección de arte que él ha seguido en toda su carrera es esta película. Los ambientes oscuros, tenebrosos. Por ejemplo, hay un momento en donde el sonámbulo va por una mujer y cómo va caminando. O sea, que tú dices, es que es tan raro lo que estoy viendo, es tan extraño todo lo que estoy viendo, que verdaderamente es una película única. Única, todavía la fecha es única, a pesar de que tenemos muchos directores que se han basado en ella y muchísimas películas de terror que a final de cuentas pues se han cimentado en este film. Realmente estamos viendo algo que nos explota la cabeza. O sea, posteriormente se ha hecho muchos estudios sobre la película y se menciona que estos dos escritores
tenían todavía un trasfondo político más profundo al respecto cuando estaban escribiendo esta historia. Se dice mucho que el doctor Caligari representaba el autoritarismo alemán y el sonámbulo representaba la sociedad de esa época. Posiblemente sí sea eso, pero como lo digo, es como los zombies. Los zombies es una crítica social. Después hablaré de ellos, pero todas las películas buenas de terror no solamente son las que te asustan o que tienen muy buenos efectos especiales, no, son las que tienen una gran atmósfera como esta, que es el expresionismo alemán a tope, y además traen un trasfondo social muy importante. Puede ser una crítica, puede ser una ideología, puede ser muchas cosas. A final de cuentas, esa es la base del cine de terror. Además, en narrativa de la historia, habría que mencionar que tiene un final completamente inesperado y el narrador es hasta cierto punto un poco falso. Eso que acabo de decir es la base de todo el cine negro. De todo el cine negro. Entonces, en narrativa, la cuestión visual, la atmósfera, la música, las actuaciones son rarísimas, rarísimas, el maquillaje, o sea, todo es genial en esta película. Por favor, si les gusta el cine de terror, véanla, por favor. Y si les gusta el cine en general, véanla. Dura 1 hora 10. Está en YouTube. Está en YouTube con subtítulos. O sea, ya sé que cine mudo, a mucha gente no le gusta el cine mudo porque piensan que, ay, qué flojera, no hay diálogos que se escuchen o así. Es cine puro. O sea, esta película es cine puro. Y si la ven, les pido algo. Apaguen la luz. O sea, pongan una atmósfera en su casa también. Ayuden también a la película, porque de veras, si apagan la luz y la ponen y se alejan del celular, de la computadora, de todo, del teléfono, que nadie te quite la atención a lo que vas a ver. Te vas a maravillar de cómo esto se hizo hace 100 años. O sea, de veras es increíble. Es arte puro en la cinematografía mundial. Esta película es una de las grandes en la historia. Y más si te gusta el género de terror, por Dios, o si eres fan de Tim Burton, como acabo de decir, y muchos otros directores. Las películas de monstruos, por Dios. No, todavía faltaban 11 años para que se diera la película de Drácula de Bela Lugosi y Frankenstein de Boris Karloff. O sea, estamos hablando de veras, o sea, pongámonos en esa época. Y de veras, no se van a arrepentir de ver esta película. Se la recomiendo muchísimo. Ya pronto es octubre, entonces ya empiezan las películas de Halloween y El Gabinete del Dr. Caligari no puede faltar porque definitivamente debe ser una de las 10 mejores películas de terror, porque antes de ella no existía casi nada y después de ella existía todo ya hecho. Ya, o sea, El Gabinete del Dr. Caligari a los directores posteriores se los dio en bandeja de plata, todo así. Miren, así se hace una película de terror. No es nada aburrida, es súper ágil. Si la ven, espero que la disfruten. Así que este es el análisis del Gabinete del Dr. Caligari. Si les gustó el video, pónganle like, dejen sus comentarios y suscríbanse.